Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de esta nueva serie de podcast que se llama El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde la pequeña ciudad de Martin, en el noroeste del estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, no solamente porque sea el primero de esta nueva serie, que es El Envés de la Página, sino porque vamos a tener como invitado a una de las personas que más saben y que más han estudiado este tema, que últimamente está teniendo mucha importancia crítica, teórica y académica, que es el tema de la leyenda negra antiespañola. Me refiero a Iván Vélez Cipriano, que gracias a la tecnología de internet, gracias a el Skype, está al otro lado de la línea cibernética, noches para él, tardes para nosotros aquí en Tennessee. Bienvenido, Iván Vélez, a esta nueva serie de podcast que es El Envés de la Página. Pues muchas gracias por la invitación y bien hallado en este Envés que estreno hoy. Pues sí, lo estrenas porque tu libro, el que tengo aquí encima de la mesa y que he leído, bueno, algunas partes de él en más de una ocasión, es un libro que a mí me parece absolutamente recomendable para todos aquellos que quieran ir al envés de la historia, a lo que no se cuenta generalmente en la historia, a una visión diferente y que trata de revisar esta historia, que en este caso es la leyenda negra anti-española. Antes de empezar a hablar del libro, necesito preguntarte algo que yo sé que prácticamente todo el mundo te ha preguntado ya. Tú no eres profesor, eres arquitecto. ¿De dónde te viene este interés por la historia, por la literatura y por la leyenda negra? Bueno, la verdad que el interés por la historia pues me viene, yo diría que de siempre me ha parecido un campo, me ha atraído ese campo. Y luego, pues, digamos que el acercamiento a este tipo de trabajos, que podríamos denominar como de filosofía de la historia más que de historia, pues viene a través del estudio de la obra de Bueno, de Gustavo Bueno, y en particular o en general, pues de su filosofía política, que tiene muchísimo que ver, pues, con esta guerra propagandística que ha sido y es la leyenda negra, y tiene unas repercusiones políticas, a mi juicio, todavía bastante importantes. Yo creo que ahí está el origen de mi interés en este terreno, porque yo efectivamente no soy filósofo, no he pisado nunca un aula de filosofía como tal. Soy autodidacta en este terreno y lo que soy sí es arquitecto de formación, vamos. Y ¿cómo y por qué te empezaste a interesar por este concepto de la leyenda negra? Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de escribir este libro que tengo aquí en la mano, que se titula Sobre la leyenda negra, publicado por Ediciones Encuentro en el año 2014. Bueno, pues el origen concretísimo de este libro es la búsqueda que yo hice del origen de la expresión leyenda negra como tal. Fue un rastreo que estuve haciendo y que va inserto en una serie de trabajos que hace el Proyecto de Filosofía en Español, donde se rastrean, si alguien busca en internet rótulos Proyecto de Filosofía en Español, pues aparecen diversos conceptos, diversas expresiones, y a mí, como este es un asunto que me interesaba, empecé a buscar el origen de la expresión. Y claro, dentro de este origen hay varios usos. Pues yo tiré por el camino que sigue, pues esta visión negativa de España, es decir, lo que hice es ceñirme al uso historiográfico de la expresión de leyenda negra, y es así como yo arranqué con esto, que en principio era un trabajo, pues eso, de desbrozar un poco la evolución del término, y luego, pues digamos que cogí cierta velocidad y acabé pues dándole cuerpo a todo el libro. Muy bien, el concepto de leyenda negra está suscitando un enorme interés, yo creo, en los últimos tiempos, ¿no? Tenemos tu libro, tenemos, por ejemplo, el de María Elvira Roca Barea, que se titula Imperiofobia y leyenda negra. ¿Por qué razones crees que ocurre esto en estos momentos? ¿Por qué en estos momentos el tema de la leyenda negra está suscitando un interés crítico tan grande? Pues yo creo que el interés tan grande que ahora mismo en este término, en esta expresión, viene dado por la crisis nacional que vive España desde hace unos años. Y también diría yo que ese interés también se ha alimentado en los últimos tiempos, en los que yo al menos
he visto que hay cierta avidez de conocimientos históricos por parte de mucha gente, no solamente de profesionales. Hay cierto auge de, pues no sé, por ejemplo, del estudio de los tercios. Bueno, se han juntado también pues alguna que otra conmemoración, y desde luego sí que hay un repunte, ¿no?, en el interés por este tipo de trabajos. Cierto es que yo lo que he leído sobre la leyenda negra, pues uno saca la conclusión de que este debate se suscita siempre que hay alguna crisis nacional. Quiero decir que, por ejemplo, en el 1998, Estados Unidos, pues por ejemplo, en el contexto de la guerra de Cuba, pues reeditó la obra de las casas. Es decir, que siempre que hay un momento así crítico, y ahora mismo lo estamos viendo en España con algunos movimientos que pretenden la destrucción nacional, pues surgen este tipo de cuestiones, porque en realidad los argumentos tienen mucho de propagandístico, tanto en el siglo XVI como ahora. Los argumentos que hay por parte del catalanismo, pues en muchos casos son puramente negro-legendarios, pues haciendo de España una especie de gran error histórico, de país opresor, intolerante, fanático, que al fin y al cabo esos son, digamos, los componentes de la leyenda negra clásicos. Y es una especie de reedición. Bueno, pues frente a este afloramiento de esos argumentos, pues surge la respuesta, pues por parte de Elvira, de mí y de mucha más gente, por supuesto. Pero sí, de verdad es que hay una cierta moda ahora mismo en ese sentido. ¿Podemos considerar entonces la leyenda negra antiespañola como un tipo de propaganda contra los valores de la nación española? Vamos a ver, el origen va no contra la nación española, que entenderíamos que es un producto posterior, sino contra el imperio. Cierto es que, claro, el imperio va vinculado a los reinos hispanos, evidentemente, pero yo creo que el ataque, yo en el libro más o menos rastreo la tesis clásica de Arnoldson, según la cual pues las constantes ya están en gran medida siendo evidentes en la presencia de españoles en Italia, y ahí ya lo que hay es un programa o un ortograma, como solemos nosotros denominar al despliegue español, de carácter imperial, que tiene una dimensión europea, pero que enseguida la tendrá americana. Y es en América, puesto que la balanza estaba más equilibrada en Europa, de donde surgen todos los materiales negrolegendarios, pues a tenor de la conquista española y del trato que se les da a los naturales, de su integración o no, etcétera, etcétera. Quizá tengamos luego tiempo de hablar del asunto, pero bueno, el contexto va vinculado sobre todo al Imperio Español. Escuchan un nuevo episodio, el primero, de El En Vez de la Página, podcast que estará muy pronto disponible en YouTube. Soy Antón García Fernández y estamos hablando hoy con Iván Vélez específicamente sobre un libro que publicó en el año 2014 que se titula Sobre la leyenda negra. En este libro, Iván, tú utilizas los presupuestos críticos del materialismo filosófico, ¿no?, formulado por el filósofo español Gustavo Bueno. ¿Por qué este acercamiento crítico y filosófico específicamente? ¿Qué nos ofrece el materialismo filosófico que otros sistemas de pensamiento no ofrecen para atacar un tema como este? Bueno, pues ofrece desde luego un análisis de algo tan complejo y tan denostado como son los imperios, un análisis que nos permite indagar al respecto de sus atributos más característicos y sobre todo en una segunda fase lo que nos ofrece es una clasificación de los mismos, y me explico. La filosofía política de Bueno nos le permitió en un libro también fundamental, España frente a Europa, establecer dos grandes grupos de imperios, sin que haya que caer en un maniqueísmo absoluto. Los imperios pasan por fases de diverso tipo. Serían los llamados imperios civilizadores o generadores, por mejor decir, en el caso español, y los imperios depredadores. En cuanto a los primeros, los imperios generadores, serían aquellos en cuyo despliegue lo que se hace es integrar a las sociedades con las que se toma contacto, más o menos polémico, menos en las primeras fases, ¿verdad? ¿Cómo se verifica esta integración? Pues por la integración de los individuos en las instituciones de la sociedad imperialista o sociedad de referencia. Por poner un ejemplo, las tribus que habitaban la península ibérica, tras unas fases de controversia y de enfrentamiento, por supuesto bélico,
acaban pues dando emperadores, es decir, acaban incorporándose por la vía de la ciudadanía a las estructuras propias del Imperio Romano. Evidentemente no podemos caer en anacronismos pensando que aquellos señores tendrían derechos equiparables a los de ahora, ni obligaciones tampoco, claro. El caso español, pues es un caso también que además toma como modelo en gran medida al romano. De hecho, la España que surge después de Roma, pues quizás sería el resultado del imperio generador romano. Pues algo así ocurre en el caso español con respecto a América. Lo que ocurre allí es que, en primer lugar, América queda incorporada al orbe universal, por la vía de la verificación, de la circunnavegación, etcétera, y los naturales, pues, por supuesto, con todos los forcejeos previos y excesos propios de toda conquista, pues acaban siendo súbditos de la corona española. Y bueno, pues no hay más que ver socialmente el mestizaje al que se llegó, y bueno, pues que los apellidos de los que tienen rasgos más prehispánicos pues son homologables a los que tú y yo podemos tener. En cuanto a la verificación de esa generación, bueno, pues esas sociedades que se consideran en un estado de barbarie por cuestiones tales como la práctica del canibalismo, la esclavitud, la antropofagia, pues son civilizadas además de manera literal, puesto que el Imperio español, así como el romano, digamos que su célula de desarrollo es la ciudad, y lo que se acaba haciendo es llegando a unas sociedades equiparadas o niveladas más o menos, aunque sea solamente en sus cúpulas, como es evidente en toda sociedad, que nunca ha llegado a ningún nivel igualitarista total y absoluto, eso son utopías. Bueno, pues como digo, esas sociedades acaban alcanzando una especie de madurez política que les permite su emancipación y mantenerse homologadas. En ese sentido, hay que decir que Bolivia sería tan producto del Imperio Español como la propia España actual, aun cuando, por supuesto, procedan de estados y de situaciones políticas previas diferentes. Frente a estos imperios, y estoy, ya digo, respondiendo un poco la teoría con la cual yo he trabajado, que es de Gustavo Bueno, estarían los imperios llamados depredadores. El imperio depredador lo que buscaría es hacerse con una serie de recursos humanos, el esclavo, la figura de esclavo, y recursos materiales, minerales, maderas de alta calidad, productos de todo tipo. Alguien dirá, bueno, el Imperio Español también tuvo minas y el Imperio Romano, sí, pero no hay integración de los naturales. Esa es la clave de la cuestión. Mientras que, y de la forma más visible que podemos establecer esta clasificación es apelando a las estructuras que se utilizan, urbanísticas. Mientras que el Imperio Romano o el Español penetran en la tierra edificando ciudades, el Imperio Español tiene como unas 500 más o menos, los imperios depredadores se sitúan en las periferias de las sociedades con las que tienen relaciones para implantar factorías, es decir, sitios o muelles o factorías, como se le quiera llamar, a través de los cuales se canaliza esa depredación, ese expolio, como queramos llamarlo. Estos son las dos, digamos, estructuras o las dos variedades de imperios con las que yo he trabajado. Por supuesto, el Imperio Español, ya digo, verificó dicha componente generadora, dejando unas sociedades, como dijo el alemán Humboldt, en una mayoría de edad y en un grado de desarrollo bastante elevado. Esto no quiere decir, por tanto, Iván, que el Imperio Español no estuviese interesado en los recursos que había en América, sino que quizá el Imperio Español, como el Imperio Romano, buscaba la integración de los territorios, mientras que los imperios como el holandés o el británico se preocupaban mucho más de únicamente, digamos, conseguir esos recursos y no integrar a la población que estaba en esas nuevas tierras. Es decir, es la diferencia quizá entre las provincias, ¿no?, y las colonias. Sí, evidentemente esa sería una síntesis de lo que acabo de exponer. El Imperio Español no tuvo colonias, por más que por la vía de las modas
afrancesadas del 19 se hablara de colonias en general, en todo territorio pues ajeno de la metrópoli, ¿no? Pero ciertamente en la legislación española se niega la condición de colonias, en algunos textos incluso de forma explícita, y por citar un clásico, Ricardo Levene, el historiador argentino, tiene un libro titulado Las Indias no fueron colonias. No fueron colonias, fueron pues virreinatos, provincias, capitanías, y digamos que sobre esa estructura sobre la que se acaban montando tras también unos periodos convulsos, las naciones hispanoamericanas actuales. Entonces, cuando hablamos del papel, por tanto, del Imperio Español en lo que hoy puede ser la realidad social y política de Hispanoamérica, quizá tú sostendrías o sostienes quizá en el libro, pregunto, que ese modelo de imperio es el que permitió la situación actual de las repúblicas hispanoamericanas. Sí, sí, sin duda alguna las naciones son un producto de aquellos 3 siglos pues de implantación de una serie de instituciones y de la creación de unas élites criollas y urbanas, que son las que en realidad llevan a cabo una revolución al modo hispánico, una revolución que además conviene detenerse en ella porque es muy interesante, al margen por supuesto de componentes espurios. Hace un tiempo yo escribí sobre un texto de Rufino Blanco Fombona, el venezolano, donde hablaba pues de que fue todo un gran engaño, pero aun cuando hubiera unos intereses particulares o de ciertas élites muy oscuros, muy turbios, lo cierto es que las revoluciones se ajustan en gran medida a la puesta en funcionamiento de una metodología escolástica denominada Pactum Translationi, según la cual, pues, esto lo han desarrollado pues teólogos como Francisco Suárez, etcétera, etcétera, según la cual la soberanía, digamos que procede de Dios y Dios se la da al pueblo, el pueblo es el que tiene la soberanía, pero este se la entrega al rey. ¿Qué ocurre en el Imperio Español? Pues que con la invasión napoleónica, fruto también de otro tipo de revolución, la familia española está cautiva, es decir, no hay un rey el rey al que se le ha otorgado la soberanía de las tierras del imperio está cautivo. ¿Qué se hace? Pues se configura una serie de juntas que además funcionan muy parecido a ambos lados del océano, lo cual dice mucho a favor de la homogeneidad del imperio, y lo que se hace es reclamar esa soberanía, ¿verdad? O recuperar esa soberanía. Es ahí donde, por supuesto, pues debido a otra serie de factores económicos, sociales, de rivalidades incluso entre la península y los virreinatos, donde al final pues a lo que se llega es a la configuración de una serie de sociedades ya muy concretas, que son las naciones o protonaciones hispánicas posteriores a la Revolución Francesa y a 1808, que es cuando se produce todo esto que estamos hablando, más o menos. Además es un proceso que lleva una serie de décadas, no hay más que pensar que en México el Plan de Iguala es de 1821, cuando el cura Hidalgo había salido una década antes pues invocando a la Virgen de Guadalupe y a Fernando VII. Es decir, que se mantienen, digamos, se mantiene esa ortodoxia, aun cuando los resultados pues condujeron a más o menos a unas situaciones que prefiguran las actuales. Podríamos pensar entonces que el modelo de imperio que implanta España en los territorios americanos, ya en ese modelo de imperio, ya en ese ADN, digamos, del imperio español, está ya de alguna manera codificado el final del imperio español. Claro, es que aquí lo importante es ver cómo 1550 la conquista se detiene. Ya se había tenido la experiencia de Hernán Cortés como esa experiencia puntera, a la cual le siguió la de Pizarro, y bueno, pues con el problema que suponía la encomienda, está la crítica que se hace, la crítica que lanza Bartolomé de las Casas, y lo que se hace es se organizan unos grandes debates teológicos en relación a con la siguiente cuestión: si se debe o no continuar con la conquista, o si el emperador se está condenando, que esta es la tesis de las Casas, pues por permitir abusos en territorios suyos. Bueno, aparentemente, y sobre todo desde las coordenadas de la leyenda negra,
para todos aquellos que la cultivan, sobre todo, el vencedor es las casas, el apóstol de los indios. Pero lo cierto es que la conquista no se detuvo. No se detuvo, ni los españoles plegaron velas, devolvieron lo suyo a sus anteriores propietarios, lo cual ya es mucho suponer, ese tipo de propiedad en algunos casos. Y lo que se hizo es continuar con la presencia allí. ¿Por qué se llegó a esa conclusión? Pues porque se suponía que las bondades de estamos hablando además de hombres del siglo XVI, nunca olvidemos este detalle, las bondades que ofrecía, las ventajas que ofrecía el Imperio Español eran muy superiores a la situación preexistente. Insisto en la cuestión del canibalismo, del sacrificio ritual. Las casas, por ejemplo, además, en su delirio llegó a afirmar que la antropofagia era una forma de comulgar, quizá un poco degenerada por parte de aquellos mexicas o de aquellas naciones de la Nahuac. Quien ganó al final fue Ginés de Sepúlveda, que fue su rival, que además había sido un hombre que se había entrevistado con Hernán Cortés, es decir, que tenía, digamos, material de campo, y ya digo que aun cuando desde algunas perspectivas la victoria pudiera dársele digamos, en el terreno de cierto teñido eticismo con el que se suele entender todo este grave proceso, quien gana es Sepúlveda y el imperio continúa. Ya digo que el Pactum Translationis se pone en funcionamiento cuando ya esas sociedades habían llegado al nivel que pedía Sepúlveda al que debían elevarse. No sé si se me entiende. Lo que quería es eso, elevarlas y luego ya liberarlas, porque bueno, pues no había por qué ejercer sobre ellas ninguna tutela una vez que ya eran mayores de edad. La mayoría de edad se produjo pues en el 17 y 18 a través de esas transformaciones tan importantes. Bueno, esta elevación, digamos prácticamente acrítica, ¿no?, en muchos casos, es algo que domina totalmente digamos el territorio académico actual, ¿no?, en el cual se piensa que todas las culturas son iguales, lo que se llama en muchos casos la isovalencia de las culturas, ¿no? No se puede pensar exactamente desde un punto de vista crítico y racional que las sociedades anteriores o por lo menos no todas las sociedades anteriores a la llegada de los españoles a Hispanoamérica, o lo que sería después Hispanoamérica, pues pueden ser comparables desde un punto de vista de desarrollo tecnológico, filosófico, político, etcétera, y sin embargo, acríticamente, esto se está asumiendo dentro de la academia actual. ¿Por qué piensas que eso es así? Bueno, hay pues muchos intereses, algunos académicos. Por ejemplo, la antropología necesita material, y claro, el material es más rico cuanto más diversidad exista entre sociedades. Quiero decir que todo este debate viene viciado por el relativismo cultural, que es algo que además no existía en aquel contexto. El prisma era completamente diferente. Claro, en este sentido, pues lo interesante para los antropólogos son los imperios depredadores, que dejan, digamos, que el material de campo lo dejan prácticamente intacto, pero la perspectiva de los españoles católicos del momento impedía pues dejarlos en esa situación. Además, si nos vamos incluso a argumentos digamos legales, ellos tenían la obligación de hacerlo, es decir, que ellos tenían que atraer a la fe católica a quienes pudieran, y luego por lo menos, pues bueno, ahí ya entraríamos en las justificaciones, en los argumentos que se dan en Valladolid, pues mantener la comunicación, etcétera, protegerlos de las agresiones, etcétera, etcétera. Claro, el debate está viciado pues por lo que estoy comentando, porque aquí intervienen muchas disciplinas. Por eso yo antes hablaba de la perspectiva ética. Bueno, de la perspectiva ética pues hay que tratarlo todo con guantes de seda, pero desde la perspectiva política toda expansión conlleva una interacción de diverso alcance con las sociedades con las que se va trabando contacto, y esa interacción me parece a mí que ha dado buenos frutos, al menos si nos paramos a pensar en las otras alternativas. No hay más que pensar que en un país tan potentísimo como es la India actualmente, quizá parte de sus graves problemas para pues ocupar una situación más preeminente es que los ingleses no tocaron el sistema de castas. Y ahí lo dejo.
Escuchan la voz de Iván Vélez en este primer episodio de esta nueva serie de podcast que se va a titular El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y, por supuesto, Iván Vélez es autor del libro Sobre la leyenda negra, publicado por Editorial Encuentro en 2014, hace, pues simplemente unos 3 años. Es un libro que yo he leído bastante, lo he leído completo y después he ido a algunas partes que me parecen verdaderamente interesantes y lo recomiendo a todos los que estén ahí fuera en YouTube escuchando este podcast. Hablemos un poco del concepto de leyenda negra en sí, es decir, ¿cómo podríamos definir, así más o menos para andar por casa, lo que es la leyenda negra? ¿A qué momento de la historia de España se remonta este discurso? No digo el término en sí, sino el verdadero concepto, esta propaganda antiespañola negro-legendaria. ¿A qué momento se remonta y qué es la leyenda negra? Bueno, la leyenda negra... yo creo que puede decirse que es una metodología, o sea, se desarrolla según, es una guerra propagandística, digamos, una guerra de papel, se puede decir metafóricamente, que sigue la siguiente metodología. Se trataría de amplificar, exagerar todos los errores cometidos históricamente, amplificarlos, darles una escala mucho mayor. Y con respecto a los logros, pues hacer justo todo lo contrario, aminorarlos o directamente ignorarlos. Esta sería una metodología pues que, por ejemplo, si lo llevamos al terreno americano, que a mí me parece que es el más fértil, pues se recrearía en las muertes causadas por los españoles, en las torturas o esclavitudes que hubieran llevado a cabo, pero obviaría por completo pues el hecho de que se fundan ciudades, se otorga ciudadanía, se fundan hospitales, universidades, no sé, monasterios, colegios de sacerdotes para incorporar pues población indígena también, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo que yo creo que puede servir perfectamente pues para ilustrar lo que sería la leyenda negra. Es decir, que es una especie de vaso comunicante según el cual cuanto más exagerarías pues los errores, más bajaría el nivel de los aciertos. En cuanto a su surgimiento, pues su surgimiento va vinculado completamente a la idea de imperio. Por ello, el nacimiento de la leyenda negra o de una serie de componentes que se mantienen más o menos y que van siempre siguiendo un itinerario que haría escala en todas aquellas sociedades enfrentadas imperialmente a España, pues nacería en Italia, en una Italia donde la presencia de los españoles en el siglo XV ya es pues muy importante y además pues con tropas allí acantonadas y bueno, pues la soldadesca pues cometería algunos excesos, lógicamente, episodios además como el saco de Roma, y entonces lo que ocurre es que se atribuye todos estos excesos, que además, si hablamos de tropa, era una tropa internacional, porque era una tropa imperial, no olvidemos que Carlos V había nacido en Gante, pues allí ya se empieza a acusar, curiosamente, a los españoles de ser racialmente impuros. La leyenda negra tiene mucho más sesgo racista del que pueda parecer, aunque si nos damos cuenta el racismo está constante si nos damos cuenta el tratamiento también que se le da a los indígenas por parte de americanos por parte de otras sociedades. Bueno, pues los españoles en Italia serían una raza impura y unos cristianos dudosos porque habrían persistido ciertos componentes culturales pues de otras religiones como la musulmana y la judía. Esas, ya digo que ahí pues se hace también una caricatura de español que pasa incluso a la literatura del siglo de oro, cuando pues siempre Lope y demás pues incorporan siempre a una especie de Don Diego o un Guzmán, que todavía son gente un poco fanfarrona, altanera, mujeriega, fanfarrona, es decir, de algún modo se asimila, pero todavía es no se percibe como un peligro. Y luego esta leyenda negra pues se exporta ya con unos componentes, además, que hay un giro radical en los Países Bajos y en Alemania con la reforma protestante, y lo que hay ahí también es una fricción entre placas de carácter religioso. Los
luteranos por un lado y los católicos por otro. Claro, pues como España es la potencia y la monarquía católica, pues es la más atacada de allí. Además, allí lo que hay es el enorme empuje tecnológico que ofrece la imprenta. Y además, pues una imprenta que se pone al servicio de ilustrar relatos pues como los de las casas. Y las estampas de Teodoro de Bry pues tienen un enorme impacto. El siguiente salto pues sería la Inglaterra, que también pues ha configurado una iglesia a su medida, el anglicanismo, y luego pues posteriormente pues sería Francia. Es decir, que siempre nos movemos en esta metodología que he descrito al principio y en estas fricciones entre placas geopolíticas que llamamos imperio. Entonces, ¿no podemos hablar de discurso negro legendario anteriormente a la aparición del Imperio Español? Bueno, yo creo que antes no, porque realmente hasta que no tiene una dimensión, digamos, extrapeninsular, no podíamos tener críticas. Pero vamos, ya digo que con los almogávares, yo ahí analizo un poco en el libro el episodio de los almogávares, empieza a darse una imagen externa de la leyenda negra. Tengo que decir, adelantándome quizá a algo que posiblemente comentemos al final, lo que sí que se produce finalmente, después de este itinerario de ciertos hitos en cuanto al cultivo de la leyenda negra por diversos países europeos, es la asunción por parte de los españoles de la leyenda negra. Y cierto es que textos españoles han estado al servicio de esa propaganda, aun cuando no se quisiera eso. Eso ya Fray Toribio de Benavente ya se dio cuenta, el franciscano, de que los textos elaborados por las casas en manos de los enemigos políticos serían una bomba relojería. Es decir, que el problema estaba ahí y si al principio hubo cierto desdén, de no combatirlo a fondo, incluso, pues ya digo, incorporando a una especie de fantasmón que iba por Italia intentando ligar, pues el problema surge cuando a partir pues del siglo, sobre todo XIX, los españoles asumen y creen en toda esa propaganda y bueno, tiene unos efectos verdaderamente nocivos. Algo que se puede ver claramente en la generación del 98 y bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Pero desde luego, como tú dices, yo creo que es muy importante esta idea de que la leyenda negra o el concepto de leyenda negra va mano a mano con la idea del imperio, con lo cual eso significa que quienes propagan, quienes propugnan la leyenda negra serán los otros imperios o las otras potencias que son enemigas de España en este caso, ¿no? Una cosa que a mí me parece interesante es esta crítica feroz a estos errores del Imperio Español. No sirve, además de para atacar España, para quizá ocultar algunos de los propios errores cometidos por estas propias potencias también. Sin duda, sin duda. Tenemos, por poner un ejemplo, me parece muy bien el comentario que acabas de hacer, por poner un ejemplo, cuando los banqueros, los Welser alemanes, les da un territorio Carlos I de España, quinto de Alemania, en lo que hoy es Venezuela, pues estos cometen unas atrocidades superiores a la de los propios españoles, hasta el punto de que tienen que ser expulsados. Claro, arrojar sobre el enemigo pues una serie de acusaciones sirve para ocultar tus vergüenzas, y no hay más que pensar además pues en los resultados que ha ofrecido la presencia de otras potencias europeas fuera de sus fronteras iniciales. Esclavitud, exterminio. En Estados Unidos pues los indígenas no existen, hay que decirlo claramente, aunque estemos hablando para Tennessee. Y bueno, pues ahí está, ya digo, ahí están los resultados, y hombre, no se habrá hecho tan mal cuando pues los herederos de Moctezuma pertenecen a la nobleza española actualmente. Iván Vélez y su libro sobre la leyenda negra, estamos hablando de este concepto, de esta idea de leyenda negra que Iván Vélez mira o estudia desde la óptica del materialismo filosófico. En este caso, lo que hace este libro es filosofía de la historia, leer la historia de una manera diferente
por lo menos a cómo se ha hecho en, bueno, la mayor parte de los libros que sobre este tipo de tema han tratado. Una cosa que me interesa mucho a mí es la relación entre la leyenda negra y la literatura. Tú habías mencionado anteriormente pues la invención de la imprenta, que por supuesto dio una enorme difusión, no ya solamente a las diferentes literaturas europeas en el momento en el que fue inventada, sino también da una mayor facilidad para propagar ciertas ideas políticas y ciertas ideas propagandísticas, y se sirve entonces la leyenda negra también de la literatura como vehículo para promover este tipo de idea contra digamos, la hegemonía imperial española. ¿Qué ejemplos notables podemos pensar, por ejemplo, en algunos ejemplos notables que pueda haber de esta propagación de la leyenda negra a través de la literatura, ya sea española o extranjera? Bueno, pues hitos, aquí habría que afinar mucho qué entendemos por literatura, ¿verdad? Si la ficción, si no, pero no vamos a entrar en ese territorio que doctores tiene el materialismo que lo harán mejor que yo. Bueno, pues textos de españoles, la brevísima relación de la historia de la destrucción de las Indias de Bartolomé Las Casas es un ejemplo clarísimo de texto que sirve de soporte para la propagación además es un test de ideas, vamos, de la ideología de la leyenda negra, y de hecho además es un texto enormemente reeditado, bueno, constantemente. Y traducido también. ¿Perdón? Y traducido también a diferentes lenguas. Y traducido a todas las lenguas, sí, traducido a todas las lenguas. También está la obra de Llorente, del siglo XIX, pues relativa a la Inquisición, que es uno de los frentes importantísimos de desarrollo de una crítica a España que además es tardío, porque cuando se implanta la Inquisición es celebrado en el resto de Europa. Sin embargo, pues en el siglo de las luces empieza a ser criticado. Y es en la Ilustración donde además se escriben algunos textos fuera de España muy importantes. Estoy pensando en la entrada de la enciclopedia francesa de d'Alembert y Diderot, que se debe a España, de Marsan de Montvilliers, en fin. Yo creo que esos son, por ejemplo, una serie de hitos textuales que han hecho mucho daño. También pues los textos que elaboró, los testimonios que propagó Antonio Pérez con relación a Felipe II, Ayas Montano, en fin, hay una serie de autores que son importantes. Hay también un intercambio de textos muy interesante, y es cuando el obispo de Nochera, Paulo Jovio, critica a los españoles por el saco de Roma, y luego la respuesta la encuentra, se la da Jiménez de Quesada, Gonzalo Jiménez de Quesada, escribiendo el Antijovio, precisamente. Que bueno, que ha habido alguna serie de réplicas, y yo también le dedico un capítulo a un texto que me parece fundamental y que ejerce el combate contra la leyenda negra muy interesante, que es la España defendida de Francisco de Quevedo. Texto muy interesante, libro muy interesante de 1609, pues en el cual se ve la finura de análisis de Quevedo, y que percibe pues que esta displicencia a corto plazo pues no puede ser muy nociva, pero con el paso del tiempo lo acabará siendo, y así fue. En fin, yo creo que estos son hitos interesantes. Ese es uno para mí de los capítulos más fascinantes de este libro sobre la leyenda negra. Pero una cosa que a mí me sorprende enormemente cuando uno lee el libro que tú has escrito, Iván, es la falta de respuesta en muchos casos desde las propias coordenadas españolas acerca de esta propaganda antiespañola. ¿A qué se debe o a qué razones podemos apuntar cuando pensamos en por qué no se ha hecho o no se hizo en su momento, digamos, una respuesta mucho más contundente en contra de esta propaganda antiespañola? Pues se podría explicar pues con la expresión latina de que el águila no caza moscas. Es decir, que mientras que el imperio estaba en pleno vigor, pues no tenía por qué preocuparse en exceso digo. Yo creo que sí que hubiera estado bien dar alguna respuesta un poco más contundente, pero digamos que el imperio estaba
bueno, aunque se habla de decadencia a partir de 1640, lo cierto es que el imperio se mantuvo muy cohesionado prácticamente hasta finales del 18. Bueno, desborda el 18, o sea, a principios del 19, cuando por aquellas convulsiones de las que hemos hablado, pues empiezan a abrirse esas grietas, pero yo creo que la razón es esa, que no se veía el peligro que podía tener toda una propaganda que tampoco que precisamente por eso no se combatió con dureza. De todos modos, el texto de Quevedo pues da absolutamente en el clavo de por dónde vienen los problemas y los percibe claramente. También hablabas anteriormente del hecho de que los españoles en cierto momento asumieron esta leyenda negra como realidad, como cierta, ¿no? Quizá esto ocurre más hacia finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, Sí. y quizá tenga esto que ver con el final del Imperio Español, con un momento de crisis, o hay otras razones a las que se puede apuntar cuando se intenta explicar por qué los españoles, siendo atacados, pues todavía aceptan este ataque como real, esta leyenda negra como cierta. Bueno, claro, es que cuando se produce lo que hemos llamado realización del imperio o transformación, esa serie de estructuras nacionales, muchas de ellas, el 19 además es el siglo de la redacción de las historias nacionales. Claro, había que romper radicalmente con el pasado. Estoy pensando, pues, sobre todo en las naciones hispanoamericanas. Vamos a pensar, por ejemplo, en México, ¿no? Claro, decir que todos todos eran nietos de unos abuelos que eran perfectamente unos individuos perfectamente integrados en el virreinato de la Nueva España o después México, pues no había forma entonces de romper con ese pasado. La forma de romper con el pasado pues era establecer una relación, poniendo entre paréntesis 3 siglos, entre el México decimonónico y el México prehispánico. Es decir, habría que poner entre paréntesis todo lo que se hizo entre Cortés y Iturbide, si se quiere, y establecer unos vínculos con aquel pasado. Claro, entonces hay que proceder a una demolición constante. Yo que he estudiado también el tema de Cortés es homenajeado a finales del 18 por Fray Servando, que es uno de los que ya provee de ideología a los, por motivos probablemente diferentes a los que luego se pusieron en juego, a los independentistas. La razón de que se asuma es porque muchos, y en España pasaría igual en la pugna entre liberales y conservadores, pues muchos quisieron ver a España como una especie de yugo de naciones eternas y preexistentes, y entonces hay que prescindir de todo ello. ¿Cómo? Pues echándole todas las, arrojando hacia el imperio y hacia la España de esos siglos, pues todos los componentes más oscuros y más y absolutamente insostenibles. Entonces ahí esa redacción de historias nacionales pues es un vivero de leyenda negra. Y sin duda la institución de la Inquisición durante el Imperio Español, que además fue una institución que duró pues, durante muchísimo tiempo y que fue utilizada también por parte de los enemigos, ¿no?, del Imperio Español como el símbolo de esa opresión a la que el imperio sometía pues, a las personas que no estaban de acuerdo, que disentían, ¿no?, con pues, las diferentes ideas y prácticas del imperio. Yo recuerdo, yo además de ser profesor de español, pues originalmente estudié filología inglesa, ¿no? Entonces, mis lecturas de literatura inglesa y también estadounidense están en muchos casos plagadas de ejemplos de textos que utilizan la Inquisición como un ejemplo de la barbarie del Imperio Español contrapuesta a la civilización del Imperio Británico o de los nacientes Estados Unidos de América. No hay más que pensar en The Pit and the Pendulum, ¿no?, el pozo y el péndulo, sí, de Edgar Allan Poe, ¿no? Desde luego el papel de la Inquisición es primordial, ¿no?, dentro de esta propaganda antiespañola. Claro, es primordial porque digamos que la Inquisición provee de unas imágenes muy potentes. Yo también, el capítulo que le dedico a la Inquisición lo comienzo pues citando
los últimos pasajes del Pozo del Péndulo de Edgar Allan Poe. Claro, es un tribunal pues al cual le cabe todo, desde el punto de vista de la propaganda, pero claro, si luego te pones a analizarlo, es un tribunal de la fe. ¿Tuvo, por supuesto, una dimensión de control ideológico? Bueno, yo no lo voy a negar, pero, hombre, hoy en el 2017, no vamos a poner ejemplos, pero hay una cantidad de censura enorme, hay una serie de discursos que es imposible poner sobre la mesa, y yo reto, por ejemplo, a que alguien haga un ataque frontal a algunos de los aspectos más puristas relacionados con la democracia, y verá cómo le luce el pelo, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de control ideológico los ha habido siempre. Con respecto a la Inquisición, pues tuvo muy mala prensa, pero sobre todo a partir de la Ilustración. Que además la Ilustración tenía un componente anticlerical bastante importante, eso no debemos olvidarlo aun cuando seamos ateos. Y era un ariete también de ataque contra una España pues cuyas posesiones eran codiciadas por potencias extranjeras. Luego, además, pues la Inquisición tenía esa vinculación con el catolicismo, y esto lo digo porque las guerras han sido por motivos, o los enfrentamientos han tenido motivos geopolíticos clarísimos, pero también, o territoriales, pero también en materia de fe, y más que ver pues esa especie de ruptura europea por la línea de la herejía luterana y lo que hay en la zona meridional, el catolicismo. Claro, la Inquisición, ya digo, a la Inquisición le cabe todo, pero está tremendamente falseada y muy mal estudiada, y el número de ejecuciones pues o de muertos ocasionados por la Inquisición es bajísimo, es bajísimo. Yo he manejado algunas fuentes y podremos, sin temor a equivocarnos mucho, sin errar mucho el tiro, podemos pensar en 3.000 muertes. 3.000 muertes durante 300 y pico años, pues bueno, que todo el mundo eche las cuentas a ver a lo que sale. Es decir, que no era ni mucho menos el tribunal sanguinario que se ha querido contar. También yo ahí lo pongo, es otra de las tesis clásicas, el hecho de una sociedad tan bien cohesionada en lo religioso como la española, y el hecho de que la Inquisición hiciera un trabajo, a mi juicio, bastante prudente, pues impidió guerras de religión que son las que asolaron Europa. En fin, yo no tengo, supongo que esto molestará a mucha gente, pero no tengo argumentos para atacar del modo tan feroz como se ataca habitualmente a la Inquisición. Bueno, el componente ideológico, el componente religioso, la lucha entre el catolicismo y el naciente protestantismo, la reforma, la contrarreforma, bueno, tienen un papel verdaderamente primordial en la leyenda negra. No seré yo, obviamente, quien justifique pues ciertas atrocidades cometidas y tal y cual, pero yo me pregunto, sobre todo después de haber leído tu libro y haber ido y releído algunas partes que me parecen especialmente interesantes, como ese capítulo acerca de Quevedo y otros, cuánto de proyección de nuestra actualidad existe en esta visión de la leyenda negra desde el punto de vista actual. Es decir, estamos intentando quizá estudiar lo que ocurría en los siglos XV, XVI, XVII desde unas coordenadas que tienen que ver con el siglo XXI, y eso quizás sea anacrónico. ¿Qué piensas acerca de ese tema? Anacronismos hay muchísimos. Es que la forma de ser español en el siglo XVI, por ejemplo, era tener obediencia al emperador y ser católico. La forma de ser español actualmente pues es, desde el punto de vista legal, pues atenerse a las exigencias de la Constitución española, que está hecha en un contexto pues de la Guerra Fría, de un intento de homologación entre las naciones a través del canon democrático y mercantilista. Claro, desde esta perspectiva, pues muchas de las cosas que se ven, que leemos del pasado, nos parecen absolutamente inconcebibles, pero bueno, esa era la mentalidad de la época. Las mentalidades van cambiando. La idea de fama, por ejemplo, que atraviesa muchas de las biografías de algunos conquistadores, cuando también quisieran oro, por supuesto, pues les llevaba a hacer determinadas cosas.
y a incorporarse a una serie de ceremonias que nos podrían parecer hoy artificiosas, pero es que son las que regían aquellas vidas. Es decir, que a mí yo lo que trataba en el libro es de intentar contextualizar. No podías... Quiero decir que cuando van a América los españoles no podían llevar un manual de antropología en el bolsillo para ir pues definiendo rasgos, aunque luego realmente también se hicieron por parte de las órdenes religiosas, recoger muchísimas lenguas perduraron precisamente por la elaboración de gramáticas y por obras como la del Padre Acosta, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que no podemos de ningún modo, a nadie se le ocurriría pues pedirle determinados comportamientos, yo que sé, a Julio César. Pero claro, está mucho más lejos en el tiempo y es más fácil. El problema del Imperio Español, el problema que tiene es que todavía es muy reciente en lo que ha ocurrido. Nos parece que lo de Cortés, que ya casi hace 5 siglos, pues es remotísimo, pero no tanto. Además, en esos comportamientos de los conquistadores, de las personas que viajaron a América en esos momentos, hay mucho de literario también, ¿no? Quiero decir que hay como un arquetipo prácticamente de lo que es el héroe, o de lo que debería ser el héroe desde el punto de vista literario, que se incorpora también en muchos de los comportamientos de estos conquistadores. Absolutamente. No hay más que leer a Bernal Díaz del Castillo para ver hasta qué punto la imagen de la Amadís de Gaula estaba en la mente de muchas de aquellas personas. Y luego otro vehículo de conocimiento eran los cantares, los cantares que no exigían a una población alfabetizada, permitían acceder de algún modo pues a figuras en las cuales mirarse, el Cid, el propio Alejandro Magno, Julio César, y por eso digo que no hay más que ver hasta qué punto esos modelos literarios estaban vigentes. Y si nos damos cuenta, el Quijote, que se escribe pues a principios del 17, y el de suponer que se estaba ya precocinando, digamos, a finales del 16, pues, hombre, las referencias o sea, el propio Quijote habla de los libros de caballería y su gran impacto. Es decir, que esos modelos existían y por supuesto, moldeaban ciertas mentalidades y ofrecían una serie de modelos que muchos quisieron emular. Yo digo que el Amadís es muy citado en la conquista de América. Y esto se ve claramente en el Quijote también, la influencia de los libros de caballerías, que vamos, no los vamos a meter en este tema porque sería necesario una charla totalmente diferente para esto, pero desde luego cuando hablamos del Quijote como un libro que trata de desmontar los libros de caballería, bueno, hay mucho que hablar sobre eso. Esa no es la única tesis posible y, en mi opinión, ni siquiera la más viable de las tesis en cuanto a cómo uno se puede acercar a esa obra de Cervantes, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, la relación entre literatura y leyenda negra para mí es una de las cosas que me parecen más interesantes. También, por supuesto, la utilización de la leyenda negra por parte de estas potencias extranjeras o no españolas, que también estaban metidas en una carrera pues en el caso del imperio inglés o británico, de colonización. Era como tú dijiste, una guerra de papel, ¿no? Pero al mismo tiempo una guerra que tenía unas consecuencias que no eran para nada de papel. Quiero decir que tenía unas consecuencias claras en la realidad existente fuera del papel. No, por supuesto, claro. Cuando yo digo de papel es que porque es el frente que estamos analizando, el frente ideológico, si se quiere. Claro, lo que había era, por supuesto, pues una guerra sobre el terreno, una guerra también pues de carácter diplomático. No podemos pensar que las sociedades se limitan a pegarse tiros únicamente. Lo que hubo es una serie de ambiciones, de anhelos, de proyectos que chocaban unos con otros. ¿Qué ocurre? Pues que una de las formas de erosionar al enemigo es pues con esta guerra también llamada psicológica, ¿no? por parte de algunos. Pero vamos, desde luego sí, claro que había guerras no sobre el papel, sino sobre el mar. No hay más que pensar en la expedición del ataque del almirante Vernon contra Cartagena de Indias. Ahí pudo cambiar completamente la suerte de Hispanoamérica,
y la victoria o la resistencia que opuso Blas de Lezo permitió pues la continuidad de la presencia hispana en aquel territorio, ¿no? Los momentos bélicos fueron constantes. Escuchan el primer episodio del En vez de la página, esta nueva serie de podcasts que estará disponible muy pronto en YouTube. Soy Antón García Fernández y les hablo desde la pequeña ciudad de Martin, en el noroeste del estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y al otro lado de la línea cibernética tenemos hoy a nuestro invitado Iván Vélez, autor de, entre otros, el libro Sobre la leyenda negra, natural de la ciudad española de Cuenca. Y bueno, cuando tú, Iván, estabas empezando a escribir este libro, cuando te enfrentaste a este tema de la leyenda negra, te tuviste que enfrentar, supongo, también a otros temas importantes, como por ejemplo, ¿qué es España? Es decir, definir desde un punto de vista histórico, incluso territorial, lo que es España. ¿Qué tipo de concepto de España o de idea de España manejas dentro de este libro? Bueno, pues para responder a esa pregunta podríamos empezar por decir lo que entendemos que no es España. Y entonces España, desde luego, lo que no es una esencia eterna. Pensar, por ejemplo, que cualquier hombre que haya habitado en la península ibérica, por dar un concepto geográfico, pues es español, nos parece que es un error. El hombre de Atapuerca no era español, pero tampoco era español Viriato, el guerrero lusitano, y tampoco era español Adriano o Trajano, cuando fueran emperadores nacidos en la Bética. Entendemos que España es el producto final de una serie de procesos históricos que tienen que ver, por supuesto, con la unificación administrativa e institucional que le otorga Roma, y lingüística, porque el latín se implanta y es ahí donde deriva el español y otras lenguas peninsulares, y con el paso del tiempo, pues no hay más que ver que hay también otra serie de... O sea, la incorporación del catolicismo da una identidad ya que se va alejando en gran medida con los componentes del mundo romano, y la convulsión tras la cual entendemos que empieza a ponerse en marcha la España de la que somos, en cuya línea nos debemos insertar, pues el episodio ese es la invasión musulmana que empuja a la población, salvo a la que absorbió, a la cornisa cantábrica, y allí lo que se hace es una ofensiva que tiene mucho de político y mucho de religioso. Desde el punto de vista del Islam, los cristianos eran politeístas por el dogma de la Trinidad. Entonces lo que se hace es ir recuperando la reconquista, a través de ese proceso llamado reconquista, el terreno, pero de una forma que no es una pura restauración visigótica. ¿Por qué? Porque no se detuvo la reconquista en las columnas de Hércules ni en el Peñón de Gibraltar. Lo que se hizo es ir más allá, es decir, tener una idea ya global, alentada también pues, por objetivos religiosos, de implantación del catolicismo en todo el planeta, o sea, de ser los límites que se trataron de alcanzar, y es ahí donde empieza o sea, desde Covadonga en adelante asistimos a un proceso expansivo total, pues que además incorpora un continente con el que no se contaba, que era como es el de América, pero que se incorpora precisamente con una navegación hacia Occidente que trataba de darle la vuelta al globo y hacer una especie de pinza sobre el Islam, y bueno, pues aparece ese continente que permite todo eso de lo que estamos hablando hoy en esta conversación, pues la incorporación de esas sociedades como súbditos de la corona española y como cristianos. Y bueno, pues ese es, digamos, el origen que entendemos que podemos asumir de España. Y luego, pues claro, España es una nación política que surge, como hemos dicho, esas transformaciones de un imperio pues que había ya alcanzado algunos de sus objetivos programáticos. Entonces el imperio... España no sería evidentemente algo eterno. España tiene amenazas y España pues puede perder territorio y puede incluso destruirse como sociedad. No hay ninguna eternidad, aunque tampoco es una cáscara vacía o un vacío político histórico. No, es una realidad política e histórica tangible. ¿Sería la expansión imperial de España, digamos, una consecuencia natural de
digamos, esta reconquista de los territorios musulmanes, o simplemente lo ves como pues una coincidencia histórica? En ese momento pues se descubrió ese continente y pues hubo ese terreno en el que pues podía expandirse España, o es algo, digamos, natural, quizá de una mentalidad ya, o de una de una tendencia ya que el pueblo español tenía en esos momentos cuando estaba reconquistando estos territorios. Hombre, yo creo que la inercia se adquiere en la reconquista, pero no hay que olvidar que por ejemplo, en algunos de los objetivos que se plantean los primeros conquistadores o las expediciones o las compañías que se lanzan a tierra firme es indagar si hay o no cristianos en la tierra. En esas tierras nuevas, que no se sabía muy bien exactamente si estaban ante los bordes de Asia o de un nuevo continente. En las instrucciones que lleva Cortés, otorgadas por Diego Velázquez de Cuéllar, se le pide indagar al respecto de unas cruces que habían aparecido, y se le pide también rescatar a los cristianos que habían quedado de otros naufragios. Es decir, que los objetivos de carácter religioso, que ya digo van íntimamente relacionados al tipo de sociedad de la época, pues están constantemente. No podemos suponer que es todo una especie de excusa hipócrita que les justificaba, ¿no? Yo creo que había, y además en todas las expediciones hay presentes. Sobre Cortés has escrito también pues otro libro muy interesante, y Cortés es también, quizá igual que la Inquisición, sobre todo en el territorio actualmente hispanoamericano, otro símbolo, ¿no?, de la leyenda negra. Sí, Cortés es, digamos que hay, alimentando incluso esa ideología negro-legendaria, pues hay muchas biografías, hay muchos hombres que digamos que ofrecerían el canon de la metodología española vista desde la perspectiva de la leyenda negra. En este sentido, pues Cortés es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque irrumpe en un continente en el cual pues se presupone que hay una especie de Arcadia feliz que él vino a desbaratar, una especie de aguafiestas, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Era una sociedad complejísima, con una serie de naciones étnicas enfrentadas, algunas de ellas completamente sojuzgadas, y Cortés lo que hace es irrumpir ahí y aprovechar, ser capaz de percibir estas contradicciones internas, si se quiere, de la tierra, e ir estableciendo alianzas hasta acabar haciéndose con el imperio mexica. Claro, como hemos dicho antes, la reelaboración de las historias nacionales pues no fue capaz de asimilar todo ello, aun cuando, yo lo he dicho muchas veces, el México actual le debe muchísimo más al virreinato, cuyos cimientos ayudó a abrir Hernán Cortés y su compañía, que al México de Moctezuma. Eso me parece que es absolutamente sostenible. Y claro, pues ya digo, la revelación de estas historias pues obliga a lanzar sobre Cortés pues las acusaciones más oscuras. Algunos dirían que esa visión de Cortés que tú presentas, con la que yo estoy por otro lado de acuerdo, es una visión eurocéntrica, ¿no? Es una palabra con la que a muchos se les llena mucho la boca, ¿no? Sí. ¿Esto es así realmente? ¿Es que estamos viendo la historia de Hispanoamérica desde un punto de vista europeo o español, o es algo mucho más complejo que eso? Yo creo que es algo mucho más complejo, y lo digo por la siguiente razón. Evidentemente, quienes llegan a la Anahuac, al territorio dominado por los mexicas, son europeos y en su gran mayoría españoles. Eso no se puede negar, pero ahora pretender interpretar ello como una especie de encuentro que ocurrió así, pero pudiera haber ocurrido del otro modo, es fantasear completamente. Es decir, que los españoles sí pudieron ir a Tenochtitlán, pero los mexicas nunca hubieran podido ir a Madrid. Y aun en el caso de que, dada una concatenación de extraordinarias casualidades, unos enviados de Moctezuma hubieran llegado a Madrid, no hubieran sido capaces de interpretar el lugar en el que se hallaban. Es decir, no disponían de una teoría de la esfera, esto lo hemos dicho muchas veces, que permita pues
insertar cada territorio en esa esfera. ¿Por qué? Pues porque al carecer de ella pues es imposible orientarse, hasta el punto hay que decir esto, que ni siquiera tenían la idea de continente, no podían tenerla porque no había dónde cotejar esas tierras con otras, no había forma de conmensurar todas las tierras y sobre todo ordenarlas con las que hubieran podido trabar contacto de una forma más o menos casual. Entonces, claro, esto es una idea eurocéntrica, pues no lo sé, desde luego no hay forma de explicarlo desde el otro lado de esta relación, no hay ninguna otra forma. Lo que desde luego es una visión pues que se compadece con la realidad, las otras pues son hubieran sido pues puras visiones mitificadas o especulativas, ¿no? Como de hecho tenían esas sociedades que además tenían una relación interna muy convulsa y que luego además no existía unidad racial como se nos quiere contar, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay es una idealización de la América prehispánica, y cuando digo América prehispánica pues ya pongo en relieve otra vez lo mismo, América solamente puede ser América vista desde fuera. Lo que dices tiene mucho que ver quizá con la tecnología de la que disponían unos y de la que disponían otros, pero en esto de la leyenda negra, ¿no te parece que hay también mucho de mito? Es decir, ¿cómo podemos ver la leyenda negra desde un punto de vista mítico? ¿Qué concepto de mito podemos utilizar para acercarnos de una manera más aceptable o digamos operativa a la leyenda negra? Me imagino que te refieres a la distinción entre mitos oscurantistas y mitos luminosos o esclarecedores. Bueno, pues la idea de Cortés, o sea, el personaje Hernán Cortés nos sirve, yo lo he calificado como mito luminoso, lo tengo que decir así abiertamente. ¿Por qué? Pues que me parece que introduce, dados los resultados, unos criterios de racionalidad mayores a los que existen a su llegada a esas tierras. Es decir, cuando creo que no es lo mismo una misa en latín con todos los dogmas católicos que aunque claro, si nos ponemos relativistas todo es igual, ¿no? Sí, la isovalencia, ¿no? Claro, la isovalencia, que los ritos religiosos que había antes, es decir, no es lo mismo decir que la forma sagrada pues es una especie de presencia de Dios ahí en la Eucaristía que pues arrancarle el corazón a un esclavo, en fin, ofrecerlo al sol y tirar por las gradas de la pirámide su cuerpo desmembrado. Quiere decir que y tampoco es lo mismo Jesucristo que Quetzalcóatl. Entonces, como Cortés irrumpe en esa realidad previa e incorpora o ayuda a incorporar estas otras, por supuesto, componentes también fantasiosos en gran medida, mitos míticos, hebeméricos si se quiere, pues bueno, lo que yo pienso es que no se puede equiparar una cosa con otra. A mi juicio, con todas esas mitificaciones añaden luz, por utilizar esta metáfora tan vieja, en un territorio que además, por utilizar un poco la terminología de los clérigos de la época, vivían entre tinieblas pues por presos de la superstición. Bueno, que ya no digamos lo que incorpora lo que viene detrás de Cortés, pues una serie de cuestiones tecnológicas, como has citado, enormes, pues entre ellas la rueda, un control de los metales muy superior, una medicina más avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto, la estilización, la idealización de Cortés lo mitifica, pero la labor está ahí, empezando por el Hospital de Jesús, que lo fundó él mismo, por ejemplo. Entonces, frente a este tipo de mitos, pues estarían los otros, por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl, la asunción, si hubiera sido cierto que los mexicas confunden a Cortés con Quetzalcóatl, pues creer en ese mito lleva la semilla de la destrucción de esa sociedad, con lo cual es un mito completamente oscuro. Bueno, pues estos son ejemplos para entender en qué coordenadas nos movemos.
también nos movemos en unas coordenadas en las que los horizontes de expectativas, por utilizar esa idea o ese concepto, son diferentes, ¿no? Es decir, los europeos llegan allí con un horizonte de expectativas totalmente diferente, con una tecnología totalmente diferente de la que pueden disponer los indígenas que estaban viviendo allí durante pues tantos años como los europeos estaban viviendo en Europa. Eso está clarísimo. Claro, no hay más que ver que los indígenas, por ejemplo, tenían mucho interés en coger vivo al español y sacrificarlo a los dioses, ¿eh? Y los españoles lo que querían es, frente a un rival bélico, acabar con él para neutralizar una amenaza. Ahí estamos en planos completamente distintos. Bueno, para ir concluyendo un poco la conversación, porque yo sé que en España es mucho más tarde que aquí en los Estados Unidos, bueno, tu libro, Iván, se llama Sobre la leyenda negra, pero obviamente no eres tú el primero en acuñar este término de la leyenda negra, ni mucho menos, tampoco eres el primero en hacer un libro específicamente tratando el tema de la leyenda negra. Hablemos un poco de los orígenes de este término, leyenda negra. Sé que van antes, sé que llegan a antes de la obra de Julián Juderías y Loyot, que se titula precisamente La leyenda negra, publicada originalmente en 1914 y por suerte reeditada y se puede conseguir. Antes de hablar quizá de el inicio, del momento en el que se acuña este término, ¿quién es este hombre, Julián Juderías, y qué importancia o qué impacto tiene su libro en tu libro? Bueno, Julián Juderías fue un estudioso de la historia, un funcionario español, políglota, un traductor, que se había ocupado además de temas relacionados con la imagen de las naciones, en este caso Rusia, y de las llamadas cuestiones sociales, pues el estado en el que se encontraba la infancia en España, la mujer, la prostitución, en fin, es un progresista en gran medida, se podría decir. Él lo que hace es sistematizar todos estos aspectos de los que hemos hablado hoy, que ya los trataban pues otros clásicos como Quevedo, y entonces a través de ese, o gracias a ese rótulo acuñado por Emilia Pardo Bazán, digámoslo ya, pues él lo que hace es sistematizar, y en esa obra, que además se hizo pues por iniciativa de la Ilustración Española y Americana, una revista, en la cual pues lo que se trataba es de intentar ofrecer una visión que no fuera apocalíptica de España. Entonces lo que hace Juderías es poner la lupa sobre diversos aspectos, pues si los españoles eran unos fanáticos o no, si estaban dotados para la ciencia o no, si eran en definitiva una nación homologable con las europeas. Y bueno, pues ese es un libro que tuvo un enorme impacto. Antes que Juderías, pues 15 años antes, no sé si me lo ibas a preguntar, pero me adelanto ya, sí. Había sido Emilia Pardo Bazán, nada más perder España-Cuba, pues es invitada por la Sociedad de Conferencias de Francia y pronuncia una conferencia que titulada La España de ayer y la de hoy, historia de dos leyendas. En esa conferencia, que luego se dio formato de libro, pues ella, digamos que pone sobre la mesa dos rótulos, el de leyenda dorada y el de leyenda negra, los que ya se manejaban en otros contextos, y bueno, pues viene a decir un poco que el Imperio Español pues ha caído definitivamente, que no podemos tragarnos por supuesto todas las acusaciones de la leyenda negra, pero que en realidad hemos caído en cierto modo por tener una idea, haber estado demasiado pagados de nosotros mismos, y eso sería lo que sintetizaría la idea de leyenda dorada. Bueno, pues ella ya se mueve en esta dialéctica y enseguida pasa a la prensa con bastante rapidez. El famoso Andrenio ya lo utiliza, y luego pues otro usuario, digamos, de la expresión fue Vicente Pelasco Ibáñez en 1909, en una serie de conferencias que dio en Argentina. Yo eso es algo que lo he tratado en la segunda parte del libro, porque me parecía que como mínimo estaba bien hacer un corte entre el combate ejercido contra la leyenda negra y luego ya pues un combate con un rótulo explícito como es ese.
Es curioso, aunque obviamente comprensible, que sea en el contexto de la generación del 98, cuando este término se acuña y empieza a tener importancia y uso. Has dicho que de alguna manera Pardo Bazán, la condesa Pardo Bazán, intentó de alguna manera combatir, ¿no?, un poco esta idea de la leyenda negra, pero ¿era esto algo generalizado o los escritores del 98 eran más reacios a este combate? Es decir, se creían, o como dicen en algunas partes de Latinoamérica o de Hispanoamérica, ¿compraban esta idea o no? Hombre, la compraban en gran medida, pues esa especie de pesimismo, ¿no?, que había y nostalgia de las glorias pasadas, pero precisamente esa es la grandeza de Emilia Pardo Bazán, una casi paisana tuya, ¿verdad? Sí. Porque ella supo, pues, mantener ese equilibrio, ¿no?, entre el catastrofismo y la euforia. Me parece que el equilibrio es lo interesante en esa conferencia, que además tengo que decir que está disponible en el proyecto de filosofía en español. El texto lo sacamos de la Biblioteca Nacional de España y se volcó ahí, y yo animo a la gente a que lo lea, porque es un texto de mayor interés y que demuestra la fuerza de una escritora que, a mi juicio, pues está un poco infravalorada, probablemente por motivos políticos. Como suele ser el caso, muchas veces, sobre todo en la España del siglo XX, siglo XXI, hay muchos autores que están infravalorados, no por la calidad intrínseca de su obra, sino pues por cuestiones extraliterarias, extracientíficas, diríamos también, ¿no? Absolutamente. ¿Tú crees, Iván, que este tema, este concepto de la leyenda negra es un concepto que alude únicamente al pasado histórico de España, o todavía tiene influencia en el presente, en el momento presente de la España actual? Hablemos un poco de eso para concluir. Bueno, yo creo que desde luego tiene plena vigencia. La leyenda negra está ejercitada en muchos ámbitos de la sociedad española, en muchos grupos ideológicos, y se expresa, pues, a través de ideas como, por ejemplo, la de prisión de naciones, que lo explicaremos muy brevemente. En España hay muchos movimientos regionalistas que han degenerado en movimientos abiertamente sediciosos, y para los cuales, pues, España sería una especie de herencia del pasado que impediría a esas naciones eternas, pues, sacudirse de dicho yugo. Claro, para sostener semejante majadería, pues hay que darle a la idea de España, pues, un sesgo completamente negativo, absolutamente negativo, que vendría, pues, marcado por una secular intolerancia. Entonces, pues, España sería, pues, una sociedad de fanáticos, de gente violenta, y en fin, eso lo estamos viendo actualmente, pues, en muchas regiones españolas. Y creo que esa es la manifestación más evidente de hasta qué punto la idea negativa en general de España ha calado muy hondamente en gentes, además de todo el espectro ideológico. Entonces, dentro de España podríamos pensar que en gran parte estos movimientos que tú has mencionado como sediciosos o, digamos, independentistas, nacionalistas, tienen quizá de alguna manera ideológicamente su base en esta leyenda negra que va arrastrándose a lo largo de los siglos, además de otras cosas, supongo, pero también sí. En la leyenda negra. Sí, yo no, por supuesto, yo no voy a decir que todos los movimientos independentistas españoles o de nacionalismos fragmentarios son puro desarrollo de la leyenda negra. Digo que tienen unos enormes componentes, porque siempre todo lo malo viene de España. Claro, es absurdo, porque en el proyecto imperial español, pues, se integraron todas gentes de todas las tierras de la península ibérica. Es un falseamiento de la historia completo y absoluto. Pero claro, ideológicamente funciona muy bien. Se busca demonizar al rival, que en este caso serían, pues eso digo, unos españoles absolutamente intratables. Y entonces esto lo vemos en muchas fechas, en las fechas, pues, que han inventado los sediciosos, pues siempre se vilipendia a España, y se ve sobre todo a ambos lados del Atlántico, hay que decirlo, en el 12 de octubre. Y no hay que recordar, además, este año con la caída de algunas estatuas de Colón en América, que tienen un trasfondo que a mí me parece que va por ahí, aun cuando Colón, pues, no era precisamente un representante genuino del proyecto español. Pero bueno,
sí, la vigencia yo creo que está en esos terrenos. ¿Piensas también que la leyenda negra tiene algún impacto en la actual relación entre Hispanoamérica y España, o es algo que está más presente solamente dentro de España? No, también la tiene. Pero, a eso me refería en este último tramo de mi respuesta anterior. Hay una especie de movimientos indigenistas que se miran mutuamente. Es decir, tan indigenismo puede ser lo que ocurre en Bolivia, a mi juicio, como pues las posturas del Partido Nacionalista Vasco, que tiene un sesgo racista y un origen racista evidente, y ese indigenismo viene vehiculado a través de lo que se llama supremacismo. Pues hay el hecho de que unas regiones tengan, además por motivos históricos, dicen ellos, incluso prehistóricos, pues una supremacía sobre otras, una superioridad. A mí me parece que los nacionalismos españoles ejercitados en el presente pues tienen mucho que ver con los indigenismos, que en ambos casos es una especie de una suerte de indigenismo pues con matices diferentes. Por supuesto en el otro lado del charco pues hay matices raciales más evidentes, y aquí no los hay, aunque sí que se han buscado. Si alguien va a las fuentes del catalanismo verá una obsesión con buscar diferencias raciales. Eso ya es menos presentable, porque además pues no hay por dónde cogerlo, porque no hay manera de distinguir físicamente a un catalán de un tío de Cádiz, pero bueno, ha funcionado y son indigenismos de componentes comunes, en cierto modo. Bueno, es que en realidad el nacionalismo tiene en prácticamente todos los casos, no vamos a empezar a enumerar cuáles, pero un componente racial muy importante, porque si no se alude a un psicologismo de ese tipo, que no tiene que ver realmente con algo que realmente sea tangible ahí afuera, más allá de la diferencia en colores de piel y cosas por el estilo, pues ahí está la base realmente dicotómica del nosotros frente a ellos y ese tipo de cuestiones. Desde un punto de vista de los Estados Unidos, siempre es curioso para muchos de mis estudiantes aquí en los Estados Unidos y para muchos estadounidenses, cómo a diferencia de en Estados Unidos, en España en muchos casos hay mucha reticencia a presentar ciertos símbolos de la nación española con la total naturalidad con la cual en otros países como Estados Unidos pues se reverencia, por ejemplo, a la bandera o a ciertas cuestiones culturales históricas que se suelen festejar. En España eso no es algo que siempre sea así, en la España actual, y me pregunto, después de leer tu libro, si esto tiene que ver más con la dictadura franquista, que está muy reciente todavía en España, o si esto tiene ya raíces importantes en el pasado, digamos, más antiguo de España. Bueno, hay que decir, claro, la dictadura franquista recuperó muchos símbolos imperiales, ¿verdad? La águila pues no remite a esos tiempos, eso es evidente, y, claro, y tenía por supuesto una cercanía a la Iglesia Católica muy importante, aunque es cierto que el franquismo lo deshace. La Iglesia contribuye o sea, es favorecida por el franquismo al inicio, está muy ligada a él, pero luego, desde luego, en su seno surgen muchos de los movimientos contestatarios. No hay más que pensar en ETA, ¿no? y sus vínculos con la Iglesia y con el jesuitismo. Claro, pero de todas maneras me parece absurdo identificar la bandera rojigualda con el franquismo. Es absurdo porque eso es una bandera de tiempos de Carlos III, y a no ser que supongamos, en un delirio absoluto y en un anacronismo flagrante, que Carlos III era una especie de paleofranquista, pues nada, no hay por dónde cogerlo. Me parece que lo que hay es pues una utilización, una instrumentalización del pasado bastante grosera, porque en España hay un vicio de identificarnos con el pasado. No hay más que ver en la actualidad como mucha gente que ha nacido a lo mejor en los años, bueno, por ejemplo Pablo Iglesias, que nació ya en plena democracia, pues dice que él perdió la guerra. Él se identifica con sus abuelos. Que en España se producen este tipo de cosas tan sumamente estrambóticas y hacen mucho daño, porque la bandera se supone que nos representa a todos, el escudo nos representa a todos. En fin, la batalla en el terreno de lo simbólico
es absolutamente imprescindible, hay que darla. Cierto es, para no dar una imagen tan catastrofista, que en los últimos tiempos han cambiado algunas cosas, porque claro, la distancia también con respecto al franquismo empieza a ser enorme, hasta el punto de que ha pasado más tiempo desde la muerte de Franco hasta la actualidad que lo que duró su mandato, o más o menos el tiempo es prácticamente igual. Por lo tanto, la distancia histórica empieza a ser ya grande, y yo espero pues que esto se deje atrás. No tiene ningún sentido estar constantemente mirando al pasado para enfrentarnos por motivos de otros tiempos y de otros contextos históricos españoles e internacionales, que eso es la cuestión. Cuando estabas escribiendo este libro, ¿cuáles fueron las dificultades más grandes con las cuales te tuviste que enfrentar para la creación, para la redacción, para la investigación que después daría lugar a este libro que es sobre la leyenda negra? Hombre, las dificultades mayores yo creo que son siempre el uso de las fuentes, ¿no? Y el riesgo que uno corre pues a dar una imagen sesgada. Yo he intentado ser equilibrado y ya digo que las fuentes que utilizo yo en mis libros, pues hombre, creo que son las suficientes. No son todas, evidentemente no son todas. Yo no he leído todo sobre la leyenda negra, he leído pues creo que bastante. Y el conocimiento histórico, pues ya digo, como no es un libro de historia, sino un libro de filosofía de la historia, lo que se trata es de ver cómo se han percibido determinadas figuras históricas, cómo se han interpretado algunos procesos, algunos episodios, y bueno, pues las dificultades siempre vienen pues de pensar si has empleado el suficiente número de fuentes pues, para buscar ese equilibrio, que es de lo que se trata. De todas formas, una vez que el libro se publica ya no es del autor, es una obra que ya está ya sola y que se tiene que enfrentar con sus críticos. Y nos ha permitido pues poder charlar animadamente y profundamente acerca de esta obra. Además de este libro sobre la leyenda negra, Iván, ¿qué otros libros tú recomendarías a quienes quisiesen acercarse de una manera profunda al tema de la leyenda negra que últimamente tanto interés ha suscitado en la crítica? Bueno, ha tenido mucho éxito y sin duda merecido el de Vida Rocabarea, lo recomiendo, pero también recomendaría yo, porque hubo una controversia histórica ya muy importante entre Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro. La obra España, un enigma histórico, creo que es una lectura obligada. Y luego, por supuesto, me parece que las obras que le dedicó Gustavo Bueno al tema de España frente a Europa, España no es un mito, creo que son también inexcusables. Yo, sin duda, he bebido de ellas, estaré siempre agradecido haber sido coetáneo de Bueno y haber podido leer su obra, incluso conocerle personalmente. Creo que esas obras pues dan unas claves absolutamente esenciales para acercarnos a esta compleja idea de España. Y para finalizar, Iván, me gustaría darte la oportunidad de que en unas cuantas palabras pudieses explicar a quienes estén escuchando este podcast, quien se acerque al libro sobre la leyenda negra y también al libro que tú has escrito acerca de Hernán Cortés. ¿Qué se encontrará el lector en estos libros en cuanto abra las páginas y vaya buceando en estos textos que aparecen entre ambas tapas? Hombre, pues yo creo que lo que vamos, al menos así lo intenté yo, pues es un acercamiento sin los habituales complejos a la idea de imperio, que es una idea que causa cierto rechazo en muchas áreas de los lectores y de la población en general. Y creo que lo más interesante es acercarse sin esos complejos a esa idea, ya digo, que causa tales fobias, y tratar de buscar en ellos el matiz, la profundidad, no quedarnos en visiones pues de brocha gorda, muy simplistas. Yo creo que el Imperio Español, que es al cual he dedicado yo estos trabajos, pues fue una estructura complejísima que además ha sido una de las que han configurado el mundo actual. Yo pienso que el lector español o hispanoamericano pues puede perfectamente, creo, así lo he intentado yo, entender mejor
cómo hemos llegado hasta aquí, cómo una persona actualmente pues puede ir casi desde Alaska a la Patagonia, hablando en este idioma en el que estamos desarrollando esta conversación, cómo puede más o menos tener un urbanismo parecido, cómo puede tener unas normas cívicas medianamente homologables, y me parece a mí que eso no es cantidad despreciable. Yo lo que he intentado simplemente ahí es desbrozar un poco estas ideas, intentar quitarle la carga propagandística, a mi juicio enormemente injusta, y bueno, pues que espero que el que haya leído los libros pues le sean de cierta utilidad para despojarse al menos de ciertos prejuicios. Eso es lo que yo creo que se podría decir de estas obras. Creo que más destacaría sobre los libros, sin duda, Iván, es tu interés por ir más allá de las apariencias, tu visión siempre crítica, que siempre critica, es decir, que hace juicios de valores razonados. Y me da la sensación de que, bueno, quien se acerque a este libro sobre la leyenda negra va a aprender mucho y va a querer seguir leyendo acerca de este tema que para mí y para muchos otros que quizás estén escuchando hoy, nos resulta verdaderamente interesante. Además de este libro, también podemos encontrar tu trabajo en la revista El Catoblepas, a la que contribuyes de manera regular. ¿Y qué otras actividades tienes en estos momentos en el futuro próximo? En un futuro próximo voy a intentar publicar un libro que analice digamos, las actividades del Congreso por la Libertad de la Cultura en España, que financió determinados círculos intelectuales y que además son los que configuraron en gran medida pues la mentalidad que dio lugar o la ideología que dio lugar a la Constitución del 78, que tiene aciertos sí, pero que arroja grandes problemas sobre la nación, y eso es lo que más inmediatamente me gustaría publicar. Un mundo editorial no es fácil, pues no sabría decir una fecha. Espero que salga eso. Sé que es un cambio, un salto importante temporal con respecto a estos trabajos que estamos hablando, y tengo por ahí más o menos medio encargo. No quiero dar muchas pistas porque estas cosas se van a pique después si se cuentan, para revisitar la figura de Cortés, no como lo hice en el mito de Cortés, sino desde otros aspectos, incluso pues darle continuidad a lo que pasó después de Cortés, que también tiene un enorme interés. Y esos son más o menos los intereses que tengo ahora mismo más cercanos. Y luego pues nada, la crítica al presente tan complejo que vivimos en España y la defensa de la nación española, que creo que es algo por lo que es digno luchar. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, cuando salgan los frutos de ese trabajo concienzudo que tú estás haciendo, pues quizás nos podamos volver a encontrar y charlar un poco más sobre estos temas y otros. Ha sido, Iván, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Yo sé que ahí en España es ya tarde. Muchas gracias por darnos este tiempo, sentarse aquí a través del Skype para charlar. Todo ha quedado grabado, todo estará disponible muy pronto en el YouTube. De nuevo, muchísimas gracias, un verdadero placer, Iván. Bueno, el placer es mutuo y a tu disposición para lo que gustes mandar. El libro se titula Sobre la leyenda negra, publicado en 2014 por la editorial Encuentro, y el autor de tal libro es Iván Vélez Cipriano. Han estado escuchando durante estos últimos muchos minutos esta primer podcast, este primer programa de esta nueva serie que se titula El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Ha sido grabado en Martin en directo y el copyright es de Antón García Fernández, año 2017. Muchas gracias de nuevo, Iván, y hasta la próxima. Y a todos los que estén ahí afuera, muchas gracias por la atención y nos veremos muy pronto, o al menos nos escucharemos aquí en El Envés de la Página.